Bendiciones. Saludamos a toda nuestra audiencia del podcast Liderazgo con Rodolfo Rojas. Y en esta ocasión tendremos un podcast que fue grabado en el Ministerio Intimidad con Dios. Y tendremos al apóstol José Luis Martínez, que entrevistó a nuestro apóstol Rodolfo Rojas. Así que esperamos que este podcast le edifique, le fortalezca y le equipe para poder ser ese líder insigne en este tercer milenio. No olvide suscribirse y también comente si este podcast le ha bendecido, si ha sido edificado. Cuéntenos su testimonio. Estaremos felices de poder servirle y de estar ahí para usted. Bendiciones. La necesidad nunca prueba de verdad a una persona. El poder. Dale autoridad a alguien y vas a descubrir quién realmente es. Entonces yo diría que hay algo que no debe perder un líder en el ministerio y es nunca dejes de servir. El día que tú dejas de servir una autoridad, algo se comienza a apagar dentro de tu vida. La gente dice así: si tú sirves, tú vas a ser grande, porque el Señor enseñó que el que sirve va a ser grande, sino que Jesús nos quiso ministrar que servir es grandeza. Yo no sirvo para ser grande. Yo no sirvo para ser famoso. Voy a limpiar el baño ahora porque si limpio el baño voy a ser grande un día. Equivocado. Le estoy llevando este café, se lo estoy llevando a mi pastor, pero en mi corazón lo hago para Dios. Estoy limpiando este local, sí, es para mis hermanos, pero lo hago con un corazón para Dios. Eso es grandeza. Pero ese corazón es el que Dios está buscando. Hola familia, estamos contentos, emocionados y tenemos muchas expectativas porque como siempre tenemos invitado de lujo a nuestro podcast Inside. Hoy, donde quiera que estés, quiero que te conectes, pero que le dejes la campanita para que te unas a todo el material que está no solamente lleno de información, sino también de revelación de la palabra, porque la información sin revelación es algo que todavía no está completo. Mucha gente tiene cristianismo, religión, pero cuando no hay revelación en la palabra, es como un tiro al aire. Así que bienvenidos a nuestro podcast y quiero presentar a nuestro invitado especial, el apóstol Rodolfo Rojas, desde Estocolmo, Suecia, que hoy nos bendice con su presencia en este lugar. Bienvenido, apóstol. Muchas gracias, mi apóstol José Daniel. Feliz de poder estar con ustedes acá y también con toda esta familia que sigue estos podcasts que yo sé que están bendiciendo, equipando y también edificando tantos ministros, tanta gente que mira estos podcasts. Así que un gran saludo a toda la gente y feliz de estar con ustedes acá. Apóstol, me recuerdo cuando comenzaste con tus podcasts ¿Ya? hace tantos años, Sí. cuando ni siquiera había muchos podcasts cristianos. No había mucho. Recuerdo que un día le digo a mi esposa, tengo deseo de equipar a nuestros líderes. No nos podíamos juntar en ese momento. Los discipulados, todo casi se hacía por internet y necesitaba llegar a líderes con material. ¿Cómo lo podemos hacer? No nos podíamos reunir presencialmente y nació ahí, en medio de la pandemia, nace la idea de los podcasts. Y ahí comienza todo y llegamos a hacer hasta 100 podcasts, esperamos volver a seguir más adelante, pero nace de esa necesidad de equipar, no tanto de fama, de alcance, sino de equipar al cuerpo de Cristo con herramientas para que pudieran hacer la obra de Dios. Así mismo es, y cada uno de tus podcasts son un mensaje y crean contenido, pero con sabiduría. Sí, Y- porque está enfocado en los líderes. Exacto, en el liderazgo. Y hoy vamos a hablar de los líderes, Sí. porque el tema del liderazgo es muy amplio. ¿Y quién mejor que el apóstol para hablarnos acerca del tema del liderazgo? Y creo que hay dos formas de aprender. Una de las formas de aprender es la forma por trituración. Cuando la vida te tritura por la falta de conocimiento, porque la ignorancia, yo digo que siempre se paga cara. Sí, Pero la otra forma es por el consejo y por la experiencia de otros. Y hoy yo sé que usted es un hombre de experiencia y de consejo y hablar del liderazgo, acerca de la mentalidad del líder. Cuando hablamos acerca de la mentalidad de un líder, ¿qué es lo primero que viene a su mente? la mentalidad yo creo que es algo tan relevante y de tanto impacto, ya que tú no puedes ir más allá, no puedes trascender
en la vida natural ministerial a menos que haya una transformación y una renovación en tu forma de pensar. Yo creo que liberar a una persona de un demonio, de un espíritu inmundo, es un suceso bastante rápido. Pero cuando tú ya comienzas a tratar con la mentalidad de una persona, tú descubres que entras en un desafío que no va a ser un suceso, va a ser un proceso y muchas veces bastante largo. Cuando tú miras, por ejemplo, lo que Dios tuvo que tratar con Israel, cuando ellos salen después de 430 años de cautiverio, de esclavitud de Egipto, llegó un momento en el desierto que la única opción que Dios tuvo, eh, ellos vieron proezas, milagros, vieron mares abrirse, vieron el maná caer del cielo, pero finalmente como que la única opción que Dios tuvo fue que una generación que no podía cambiar su forma de pensar, muriera toda esa generación para que se levantara una nueva con la que se pudiera realmente llevar a cabo la obra. Entonces yo creo que lo que respecta a la mentalidad es algo tan trascendente, tan importante, que si una persona no se abre y no tiene un cambio en su forma de pensar, su ministerio va a estar muy limitado, su liderazgo va a estar muy limitado y los resultados no van a ser los que Dios realmente quería. No porque no fue la voluntad de Dios, sino porque la persona no pudo adaptar su mentalidad a lo que Dios quería hacer con ella. Así que cuando hablamos de mentalidad estamos hablando de un sistema de creencias, de un tipo de paradigmas mentales que pueden ser un mapa que te lleva al éxito, pero también pueden ser una cárcel que te limitan y no te dejan cumplir con la voluntad de Dios. Y muchas veces esa mentalidad choca con el talento, porque he conocido personas que tienen talento, tienen dones, Dios los usa, incluso en dones de ciencia, de revelación, pero la mentalidad los frena. Mira, apóstol, en estos días viví algo con un cierto ministerio bien respetado, no es de nuestra cobertura, pero fue bien doloroso escuchar a un hombre que, usado en milagros extraordinarios, milagros, resurrecciones de muertos, pero nunca creyó en prosperar. Oh, Y aunque Dios lo usó en milagros, lo triste fue que ahora cuando partió con el Señor, había que andar entre toda la gente buscando un poco de dinero para poder comprar su ataúd, wow. para poder llevar a cabo ¿cómo se llama? Un funeral digno. Y tú te preguntas cómo un hombre usado en milagros, que levanta gente de sillas de ruedas, cómo un hombre que es usado en levantar muertos, no va a tener la fe para poder prosperar ministerialmente. Y ahí entran en un choque cultural, mental, ministerial, espiritual, como lo quieras llamar, el don del Espíritu Santo con tu forma de pensar. Porque aunque tú tengas un don de milagros, palabra de profecía, palabra de ciencia, tengas todos los dones, pero si tu mente no se renueva y no cree en prosperar, tú vas a morir pobre, pero con dones. Wow, wow. Eso es para otro podcast ya, porque Sí, creo que esto que acabas de decir tiene mucho que ver con la mentalidad de un líder que realmente trasciende. Y cuando Dios nos quiere bendecir de manera integral, espíritu, claro. alma y cuerpo. Pero ahí usted tiene un claro ejemplo de alguien que tiene dones, Así es. opera en dones, pero la mentalidad nunca pudo creer ni tampoco pudo renovar su mente a que realmente Dios lo quería Wow. prosperar, porque veían la prosperidad bajo un lente religioso, un lente legalista, que todo lo que está afiliado al dinero es malo, es del diablo, es del mundo y no agrada a Dios. Wow. Y realmente los líderes que trascienden son aquellos líderes que se adelantan Mm, y ven con visión el futuro incluso. Porque yo siempre digo que la Biblia nos enseña a vivir, pero también nos enseña a morir. ok. Y cuando uno aprende a morir, uno aprende a morir dignamente también. Y creo que morir no solamente es el día que muramos, que vayamos a la presencia de Dios, sino que hay cosas en nuestra vida que tienen que morir para que lo fresco de Dios pueda nacer en nosotros. Y un líder que trasciende es un líder que puede, ¿cómo maneja o cómo debe manejar la identidad un líder que trasciende? Bueno, la identidad es determinante y yo creo que la identidad nace de una revelación de paternidad. Tu paternidad define tu identidad Mm, y tu identidad
es el catalizador de tu productividad. Wow. Entonces, yo creo que va en ese orden. Paternidad genera identidad, identidad determina tu productividad. Entonces, cuando tú ves gente que tiene un llamado pero son poco productivos, hay que revisar algo en su identidad. Y cuando usted ve líderes que tienen un profundo problema de identidad, especialmente este espíritu de orfandad. El Señor le dice a los discípulos, yo no les voy a dejar solos, yo voy a enviarles otro consolador. Va a ser mejor Él que yo porque yo estoy con ustedes, pero este consolador va a estar en ustedes. Y luego les dice, no os dejaré huérfanos. ¿Por qué es importante esa palabra allí? Porque si hay algo que el Espíritu Santo viene a otorgarnos hoy, es a través de Cristo un espíritu paternal, que nosotros podamos sentir esa paternidad, esa seguridad de que el Padre está con nosotros y que si Dios está con nosotros somos hijos. Si somos hijos somos amados. Y cuando nosotros entendemos que somos hijos amados, no tratamos de hacer las cosas desde una perspectiva para impresionar a Dios o a los hombres, sino que lo hacemos de una perspectiva muy sana. Tú, por ejemplo, vas a descubrir que cuando un joven carece de identidad y también un líder carece de una sana identidad, eh, ellos tienen, y te pongo este ejemplo, a veces se puede decir en un desafío que te ha puesto, quién se atreve a hacer algo o qué te ha puesto que no te atreves a hacer esto. Y hay gente que dice, sí, yo me atrevo, déjame mostrarte, yo me atrevo a saltar de este edificio a tal parte. ¿Por qué alguien hace eso? Porque tiene un problema de identidad. Claro. Y tú vas a descubrir que cuando el padre dijo, este es mi hijo amado, que me hace feliz, en quien yo tengo complacencia, luego viene la tentación. Y cuando viene la tentación, Satanás le dice, si tú eres hijo, convierte estas piedras en pan. Si eres hijo, a ver, lánzate del pináculo del templo. Jesús sabía quién era. Y Mm, cuando tú tienes una identidad sana y una mentalidad sana, tú dices, yo no tengo por qué impresionarte a ti, diablo, no tengo por qué impresionar al Padre, yo ya sé quién soy, sé lo que tengo, sé a dónde voy, tengo una identidad, sé que el Padre, sé que Dios es mi Padre, sé de dónde provengo, no tengo por qué impresionarte. wow. Entonces, la gente que tiene una identidad sana no anda tratando de impresionar a medio mundo y tú vas a descubrir que hoy la gente que tiene una identidad insana viven en un espíritu de competencia que no es correcto, donde tratan de impresionar y competir con otros ministerios para ver quién es más grande, quién es mejor, pero eso revela no otra cosa que un complejo de inferioridad y una inseguridad profunda del Wow. alma. Hay una orfandad muy grande en el cuerpo de Cristo. Anoche mismo hablabas acerca de la paternidad Sí, espiritual, de la revelación, y mucha gente tiene problemas con el tema de la paternidad espiritual cuando es algo que está clara en la palabra de Dios. sí, Y un líder que no recibe paternidad espiritual o no cree en la paternidad espiritual, he visto a través de los años que siempre está trabado. sí. Se traba, no, como que no produce lo que supuestamente es llamado a producir y los dones que tiene. Pero por el hecho de tener una barrera en contra de la paternidad espiritual, no lo hace trascender. ¿Qué nos puedes hablar acerca de eso? Sí, la paternidad es algo muy atacado por los espíritus religiosos porque tú tienes que entender que la religión es un espíritu y una potestad de orfandad. Es un demonio. Es un demonio. Ujú. Por eso hay que entender que la religiosidad, una de las cosas que ataca de una forma muy profunda y estratégica es justamente lo que tiene que ver con la revelación de la paternidad. Y tú vas a descubrir que en Mateo 23, cuando el Señor dice a nadie llaméis Padre, tú tienes que leer el contexto y a quién se lo está diciendo. Mateo 23 es un capítulo, uno de los más duros dirigido a los fariseos, a la religión del tiempo, a los escribas. Jesús está mirando a los escribas y a los fariseos y refiriéndose a ellos, les dice a estos, a este tipo de personas, nunca la reciban como una paternidad, porque esta gente no saben ser padres, porque no solamente ellos no llevan las cargas, sino que también les ponen cargas a ustedes. Ellos no solamente no les están dejando entrar, ellos tampoco entran. Y comienza a hablarle a este espíritu religioso representado en los fariseos como un espíritu de orfandad, pero de opresión, pero que es enemigo totalmente a lo que tiene que ver la sana paternidad. Y por eso yo creo que una persona que viene herida con su padre, una persona que no resuelve esos
esos aspectos que tienen que ver con la paternidad, va a tener choques de autoridad en todo lugar y con toda persona. Tú vas a descubrir que la persona que tiene problemas y no tiene una paternidad sana en su vida o tiene conflictos de paternidad, va a tener discusiones con el profesor en la escuela, con el jefe en el trabajo, va a tener situaciones con la policía, siempre va a estar en rebelión contra el gobierno y también a toda iglesia donde llegue va a estar chocando con el pastor y siempre va a estar diciendo, este no es el lugar de Dios para mí, voy a encontrar un nuevo lugar, porque ellos piensan que el problema está en la iglesia o en la escuela o en la familia y no se dan cuenta que ellos cargan un espíritu de orfandad que ellos no han logrado resolver. Y eso es lo que detiene muchas veces la trascendencia de un líder. Sí, sí, porque yo creo que tú para poder, ya que estamos hablando de mentalidad, tú para poder trascender y renovar tu mente, tú tienes que tener alguien a quien mirar, admirar y honrar. Si tú no tienes a alguien a quien tú miras, admiras y honras, te va a costar mucho tener un cambio en tu forma de pensar, porque mucho de lo que tú vas a recibir no va a venir de un libro, va a venir de alguien que te lo tiene que impartir. Mm, Y tú no puedes recibir ni aprender de alguien que no miras, admiras y honras. wow, eso está poderoso. Eso es muy importante Sí, entenderlo, porque la gente quiere aprender con un libro y no está mal eso. Es bueno tener un poco de aprendizaje cognitivo, no estoy para nada en contra de eso. Pero cuando hablamos de discipulado escritural, cuando hablamos de un discipulado a la manera de Dios, nuestro discipulado es presencial, es con alguien que nos enseña, nos instruye y nos imparte, pero se vuelve imposible mm, recibir de alguien con quien tú tienes argumentos. Entonces, si uno va a tener una trascendencia y un cambio en la forma de pensar, uno de los primeros paradigmas que tienes que romper son los argumentos que tienes con la persona que te quiere enseñar. no. Estuve una vez en cierto lugar, en cierto país, ministrando en una iglesia y me llamó la atención porque el día que terminó de predicar ese pastor de la iglesia, era el pastor de la iglesia, cuando se baja del púlpito, eh, uno de los diáconos le pone la mano en el hombro y dice, lo hizo muy bien, hermano. Ahí me di cuenta que había una falta de honra, había una deshonra, porque tenían al pastor como un empleado de la iglesia. Sí, sí. Por eso se vuelve muy difícil equipar, enseñar cuando no hay una revelación de honra. Como le digo a apóstol José Daniel, tú no puedes impartirle a alguien que tiene argumentos contra ti. Por eso cuando hablamos de romper paradigmas, el primer paradigma que hay que romper son esos prejuicios que la gente tiene contra una cobertura que le está tratando de enseñar y le está tratando de equipar. Porque una persona que tiene prejuicios ya se sentenció antes de comenzar, que no quiere recibir, que Mm. no va a aprender y que no quiere nada de usted. Y ahí ya no hay mucho que hacer a menos que el Espíritu Santo con su luz ilumine el espíritu y lleve a la persona a un profundo arrepentimiento y quebrantamiento para que entienda que su forma de pensar está equivocada. Yo soy de los que yo creo que la iglesia del reino no tiene miembros, tiene hijos, Tiene hijos. porque los hijos no te dejan. Los miembros Exactamente. un día están contigo, otro día se van, se enojan, se ponen molestos, pero los hijos permanecen. Porque Claro, mi hija, yo la disciplinaba cuando tenía 5 o 6 años, pero ella nunca me dijo, a partir de hoy dejo de ser tu hija. claro, claro. Yo creo que hoy con esto de los fans, de tener fans, yo creo que muchos cristianos fans, que ellos son gente que van a venir a un evento, van a participar de un concierto, van a estar ahí en algún tipo de conferencia, pero cuando esté la cosa caliente y esté la guerra y esté la presión, es ahí donde realmente se ve quién es hijo y quién es un fan solamente que quiere estar cuando hay algún tipo de evento, concierto y nada más. Por eso creo que el tema que habló anoche fue un tema muy a tiempo, muy en momento y muy contextualizado a los tiempos en que estamos viviendo, que la gente va a las iglesias por temporadas. Ve los pastores como el pastor de mi temporada y no el padre espiritual, que es el que me va a empujar, me va a lanzar, me va a empoderar, porque es bíblico. Claro. Y háblanos algunos de los ejemplos bíblicos que respaldan la paternidad espiritual que le da identidad a un líder. Sí, tú vas a descubrir, bueno, tenemos varios ejemplos donde, por ejemplo, Eliseo reconoce una paternidad en Elías. Es tan claro que le dice, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. No tenemos ninguna parte donde Elías llame hijo a Eliseo, pero Eliseo entendió que si uno va a descargar una unción, si va a haber una transferencia de mantos,
uno de los códigos eternos que Dios estableció para esa transferencia es que haya un reconocimiento de una paternidad. Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Tú lo vas a notar también cómo el apóstol Pablo se refiere a sus discípulos más cercanos como hijos. Habla de Timoteo como hijos. Y él dice, por ejemplo, si no me equivoco, tendría que ser Filipenses, capítulo 2, verso 21, si es que lo estoy diciendo correctamente, dice Pablo que todos buscan lo suyo propio. Todos en esto que respecta al llamado al ministerio es tremendo. Todos andan buscando algo para sí. Pero luego él habla de Timoteo, su hijo, y dice, pero ya conoce los méritos de él. ¿Y cuáles son los méritos de Timoteo? ¿Abrió algún mar? No. ¿Resucita muerto? Nada que la Biblia diga. ¿Qué milagros hace? Ninguno que la Biblia registre. ¿Cuáles son los méritos que Pablo rescata de su discípulo Timoteo? Él dice que como hijo a padre me ha servido Wow. en el Evangelio. Y ahí tú te das cuenta que si hay un mérito que la gente pasa por alto hoy, es el mérito de poder ser un hijo. Y la gente que se le reveló lo que implica paternidad y lo que implica ser un hijo, es gente que va a permanecer fiel a pesar de lo que tú le des o no le des. Y tú vas a descubrir que hay gente que dentro del reino, algunos ven paternidad, otros ven oportunidad. Mientras algunos ven en una paternidad, aquí me van a formar, otro ve una oportunidad donde puede escalar. Y yo creo que aquí hay que tener mucho cuidado porque hay un deseo tan grande por ser exitoso que hay personas que están dispuestas a camuflar por un tiempo fidelidad, a esconder por un tiempo lealtad hasta que tienen lo propio que ellos quieren para luego manifestar lo que siempre hubo en su corazón. Es decir, nunca fueron hijos, sino que a lo mejor vivieron un disfraz de hijos, pero andaban buscando púlpito, oportunidad, y cuando ya tuvieron lo que querían, porque si hay algo que prueba a una persona no es tanto la necesidad nunca prueba de verdad a una persona, el poder. Dale autoridad a alguien y vas a descubrir quién realmente es. Porque cuando una persona está en pobreza, una persona está limitada, una persona tiene insuficiencia, no tiene otra opción que ser humilde, no hay otra opción. Pero dale poder a alguien y ahí va a salir a luz realmente quién es esa persona, y ahí va a manifestar si realmente era un hijo o si fue una persona que vio en una paternidad solo una oportunidad. Wow, eso está poderoso. Y hay una parte donde el apóstol Pablo dice, Timoteo, mi verdadero hijo en la fe. Exacto. Porque hay algunos que son no verdaderos, por no decir falsos. Exactamente, wow. Entonces, creo que en un punto, la identidad es una de las cosas que hace que un líder trascienda. Sí, la identidad es determinante, pero para mí la identidad tiene un origen. La fuente es la paternidad. Una persona que no se le reveló Dios como padre va a tener problemas para que se le revele una autoridad como paternidad. Creo que es la primera paternidad que se tiene que revelar. Y hasta que una persona no se le revela la paternidad de Dios, que es la más sana y la perfecta, va a luchar con cualquier otra paternidad aquí en la tierra y no va a poder ver paternidad en un pastor. Porque lo único que puede dar una visión de sana paternidad es la revelación que yo tenga de Dios. De esa paternidad viene esa identidad y luego de esa identidad que tiene que ver con la mentalidad. Cuando hablamos de identidad, estamos refiriéndonos a mentalidad. De esa mentalidad ahora nace una productividad que está ligada al éxito, la conquista, al fruto, a la expansión que tiene un dicho líder o ministerio. Eh, en sus años de experiencia de ministerio, ¿cuál es una de las batallas más grandes que tiene un líder para desarrollar su potencial? Yo creo que justamente lo que estamos tocando ahora, la persona tiene una batalla, una guerra mental más ardua de la que se expresa. Y yo creo que hay mucha gente perdiendo batallas mentales todos los días. Cuando tú ves que alguien se rinde, cuando tú ves que alguien abandona, cuando tú ves a alguien que es desleal, que es infiel, que adultera, en lo que en cualquier área, sea matrimonio, familia, empresa, iglesia, perdió esa batalla primeramente en la mente. Es decir, cuando tú ves a David teniendo esa relación ilícita con Betsabé, primero perdió allá en la mente, la batalla mental. Cuando se pierde la batalla mental, ya inmediatamente vas a tener derrotas en lo material, en lo físico, en lo empresarial, en lo ministerial. Entonces yo creo que la gente está batallando todos los días aspectos mentales, está todos los días bajo conflictos de pensamientos
y hay personas que no tienen victorias, no tienen victorias. Y la gente no sabe ganar diariamente esa batalla. Por eso, cuando el apóstol Pablo desarrolla el concepto de la armadura del soldado, nos habla del calzado del Evangelio de la Paz, nos habla del cinturón de la verdad, nos habla de la coraza de justicia, nos habla del escudo de la fe, nos habla de la espada, que es la palabra de Dios, nos habla de todos los elementos, pero él habla también del yelmo de la salvación. Y yo creo que el yelmo de la salvación está también ligado a la mente, porque cuando yo llegué a Cristo, mi espíritu fue salvo inmediatamente. Pero ¿por qué es importante entender el aspecto del yelmo de la salvación? Porque el yelmo toca la parte mental y la mente tiene que ser salva todos los días. Tu mente hay que llevarla al arrepentimiento todo el tiempo, todo el rato. No hay día. Mi espíritu fue salvo, sí, mi corazón es salvo, perfecto, pero tu mente tiene que ser salva todos los días. Todos los días hay que llevar la mente a Cristo, todos los días hay que llevar la mente al arrepentimiento. Todos los días, no solamente todos los días, todo el tiempo hay que tener la mente en jaque mate y decirle, ahora te arrepientes. No está bien como estás pensando, no está correcto lo que estás sintiendo, no está correcto lo que estás maquinando. Y cuando uno lleva continuamente la mente a arrepentimiento, comienzas a tener victorias que no estabas teniendo. Wow. Anoche usted decía algo acerca de los soldados enfermos o heridos no pueden ir a la guerra. Y el error de muchos escenarios cristianos es que ponen a la gente a servir para que se sane. Ponen a la gente a liderar para que se sane. Y lo que he visto en medio de esa escuela es que lo que hacen es enfermar a otros. Exacto, Entonces, los soldados heridos no pueden ir a la guerra. exacto. Mira, estaba en estos días ayudando a un ministerio, a un apóstol amigo que quiero mucho, y él me comentaba el error que cometió esta vez que le dividieron la iglesia. Él sabía que X líder estaba mal, él lo sabía. Pero él pensó que si le daba púlpito y lo hacía predicar más seguido, a lo mejor lo podía retener. ¿Cuál fue la consecuencia cuando este líder le dividió la iglesia? A lo mejor antes se hubiera llevado unos 10 hermanos, pero por haberle dado tanto púlpito y tanto escenario, se ganó más gente para sí y le terminó llevando la mitad de la iglesia. En vez de a lo mejor haberse llevado unos pocos, le terminó llevando más de la mitad, yo creo. Entonces es un error cuando tú piensas que poner a alguien a servir o darle escenario le va a cambiar la mentalidad a alguien. No, señor, solamente le estás dando más lugar a esa rebelión para que se manifieste. Nunca va a ser sano darle a un rebelde más lugar para que pueda ministrar. Tristemente ese es el escenario de muchos liderazgos cristianos que dicen que poner a alguien a liderar hace que esa persona pues se expanda, se sana y lo que muchas veces he visto en la práctica, yo digo que cuando un líder dice me voy de la iglesia, no trates de detenerlo. Yo Exacto. nunca trato de detener a alguien que me dice por primera vez me voy de la iglesia porque esa persona ya se fue ya. Lo único que le quedaban eran los pies contigo. Sí, a veces tenemos un concepto erróneo de la división. Pensamos que cuando alguien se va es cuando divide. No, señor. La persona cuando está dentro pero no está contigo es cuando está dividiendo. Exacto. Una persona que se va se está definiendo. Mm, Una persona que se va y se está llevando gente está desmembrando. ¿Qué es división? Alguien que está aparentemente contigo, pero está en contra de ti. De manera que división nunca es cuando alguien se va. División es cuando alguien está aquí, parece estar contigo, pero no está de acuerdo contigo. Eso es verdadera división. Entonces es mejor que gente se defina y si hay algo que un líder sano no hace, nunca anda rogando y nunca anda obligando. Los líderes sanos sabemos quiénes somos, sabemos quién nos llamó, tenemos claro nuestro destino, nuestro propósito en la vida y sabemos que hay gente que van a ser por una temporada y luego se van a ir. Pero nosotros sabemos que la visión sigue adelante y que Dios nos tiene hijos preparados también para cada fase y para cada etapa. ¿Algún consejo que quiera darles? Porque no solamente nos ven líderes, nos ven pastores, nos ven apóstoles, Sí. están gente conectados y usted es un apóstol que edifica pastores, edifica ministros. ¿Qué consejo usted le daría ahora a personas que están comenzando un ministerio y que están formando un liderazgo? Porque muchas veces yo he llegado a lugares donde, como le decía, ponen a la gente a servir que no han sido sanos, ponen a la gente a liderar que no han sido libres. ¿Qué consejo, qué se usaría para poder filtrar, para poner un filtro en la persona que está apta para ser líder
y la persona que todavía no es apta para tener personas bajo su liderazgo? Yo pienso que el ministerio es un cultivo. Lo que tú siembras es lo que tú vas a cosechar. Hoy, con esta mentalidad de exitismo, este deseo compulsivo de tener éxito, de tener likes, de tener corazones, de tener me gusta, de tener seguidores. Hoy tenemos la moda de los followers. ¿Quién tiene? Mira, tal líder tiene 100,000 followers, tal tiene 1,000,000 de seguidores. Creo que Jesús hubiera estado aquí, no hubiera tenido tantos likes, porque cuando las multitudes lo seguían, Él les enviaba mensajes demasiado duros y les decía: todo aquel que no aborrece padre, madre, hijos, hijas, hermanos, hermanas, no puede ser mi discípulo, y todo aquel que no aborrece su vida y no deja todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Jesús lo menos que trató en su tiempo fue crear una cultura de seguidores. Y cuando hablamos qué persona está apta para ser seguida, para poder liderar, yo he descubierto a través de esta trayectoria ministerial que Dios me ha permitido tener, es ver que hay líderes que en una cierta etapa se estancan porque nunca sirvieron a una cobertura y nunca tuvieron tiempo para servir a una autoridad. Y cuando tú nunca serviste, tú nunca sembraste. Y como nunca sembraste, va a llegar un tiempo que tú vas a esperar una cosecha de los hijos ministeriales o de la gente que tú vas a tener, y no la vas a tener porque tú nunca sembraste en una cobertura primero. Por eso yo le diría a toda persona que nos está mirando, cualquier joven, hombre, mujer, que a lo mejor tiene un llamado al ministerio, que tiene que tener una etapa en su vida donde, como Josué sirvió a Moisés, también él lo haga. Como Eliseo sirvió a Elías, él también lo puede hacer. Como Timoteo sirvió a Pablo, él también lo debe hacer. Y tú vas a descubrir que hay mucho líder que no tuvo tiempo de servir. Solamente anda buscando servirse, pero no tomó tiempo para llevar un café, no tomó tiempo para llevar un maletín, no tomó tiempo para lavar un auto. Por ejemplo, a veces yo estoy viajando, estoy de viaje, pero yo tengo una camarita que yo tengo en la puerta de mi casa para ver qué movimientos hay afuera, más que nada por seguridad. Y a veces cuando yo estoy de viaje con mi esposa, veo que hay movimiento, así que yo me meto a ver qué es lo que está pasando. Y a veces me doy cuenta que hay pastores de nuestro ministerio que están yendo a buscar mi auto porque lo van a arreglar. Hay gente que está cortando el pasto en mi casa. Tengo hijos espirituales que saben que estoy afuera, tienen las llaves obviamente de mi casa y le hacen una limpieza total a la casa. Y cuando saben que yo llego, tienen mi refrigerador lleno. No es algo que yo he pedido, yo no he exigido, pero hay gente que se les reveló que parte de su éxito ministerial está ligado en servir en cosas pequeñas a mi Wow. cobertura y a mi autoridad. Porque si tú puedes ser fiel en lo poco, también vas a poder ser fiel en lo mucho. Y cuando tú puedes ser fiel en lo ajeno, tú también vas a poder ser fiel en lo propio. Y tú vas a descubrir que hay gente que en un momento dado la grandeza se les fue tanto a la cabeza que no se les pasa por la mente servir a una cobertura en cosas pequeñas. Entonces yo diría hoy que todo joven que mira Instagram, TikTok, YouTube y que ve predicadores y ve estadios, esa es una parte tan pequeña del ministerio. Y que hay una parte que es la parte secreta, la parte que no se ve mucho, en la que deben dedicar más tiempo. Y esa tiene que ser la oración, obviamente, tiene que ser el ayuno, obviamente, pero tiene que haber un tiempo en tu vida que no importando cuán líder, cuán grande tú seas, tú tengas tiempo para servir una cobertura, servir desde limpiar un auto, cortar un pasto, limpiar una casa, que tú nunca seas tan grande que dejas de hacer las cosas pequeñas, porque esas cosas pequeñas que a lo mejor la gente no aplaude, Dios sí las aplaude. Wow. Dios sí las ve. Entonces yo diría que hay algo que no debe perder un líder en el ministerio y es nunca dejes de servir. El día que tú dejas de servir una autoridad, algo se comienza a apagar dentro de tu vida, porque ese servicio es el que mantiene una unción encendida en tu espíritu, En otras palabras, es una cultura de honra. una cultura de honra. Y eso se ha perdido muchas veces en muchos círculos cristianos, porque confundimos honra con otras palabras. Sí, Confundimos honra con, no sé cómo se dirá en algunos países, como humillarse demasiado, como mm, ser una persona, no quiero usar ninguna frase cultural porque cada país sí. tiene pero como ser una persona que se humilla demasiado. Claro, por ejemplo, yo recuerdo que la palabra más ligada a honra que yo aprendí, por lo menos en mi casa, fue obedece.
Oh, obedece, obedece. Eso fue como la palabra más ligada a honra que aprendí. Yo nunca escuché la palabra honra en mi familia ni en mi casa hasta que leí la palabra del Señor. Pero claro, obediencia y honra son distintas, porque para ser obediente me tienen que haber dicho algo primero, pero para honrar, yo conozco el corazón de mi cobertura primero. Y la gente que honra, tú vas a descubrir que no se les tiene que decir mucho. Ellos como conocen el corazón y saben lo que agrada a su cobertura, saben lo que agrada al Señor, aunque Dios no se los pida o una autoridad no se los exija, ellos lo van a hacer por amor porque saben que eso trae paz y trae descanso. Y yo creo que la gente que maneja una revelación de honra nunca tienen problemas para servir. La única gente que yo me he dado cuenta que tienen una problemática a la hora de servir una cobertura es la gente que lucha con un complejo de inferioridad. Se sienten en menos, sienten que lo están humillando, como decía usted, sienten que lo están teniendo en menos, pero una persona que se le reveló honra, servicio, es una así honra. es. Así es. Entonces, usted va a descubrir que hay una forma insana en la forma de proyectar honra, en la forma de pensar en honra. Porque la gente dice así, sirve para que seas grande. Si tú sirves, tú vas a ser grande, porque el Señor enseñó que el que sirve va a ser grande. Y eso no es lo que quiso Jesús enseñar, sino que Jesús nos quiso ministrar que servir es grandeza. Yo no sirvo para ser grande. Yo no sirvo para ser famoso. Voy a limpiar el baño ahora porque si limpio el baño voy a ser grande un día. Equivocado. Eso es venenoso. Ahí te picó la serpiente. Eso no está Ya eres correcto. grande cuando sirves. Esa es la grandeza. Oh, Estoy sirviendo y estoy limpiando este baño para Dios. Estoy llevando, claro, le estoy llevando este café, se lo estoy llevando a mi pastor, pero en mi corazón lo hago para Dios. Estoy wow. limpiando este local, sí, es para mis hermanos, pero lo hago con un corazón para Dios. Eso es grandeza. Y eso es lo que llevó a Dios a escoger a David, que es un tema para otra vez, pero ese corazón es el que Dios anda buscando. Yo recuerdo que cuando comenzamos nuestro ministerio acá en Intimidad con Dios, había un líder que comenzó con nosotros. Y él una vez me dijo así, claramente, pastor, a mí me es fácil honrar a la gente que tengo debajo. Yo les celebro los cumpleaños, yo les envío frases de amor, yo les doy besitos, lo abrazo, pero lo que no puedo hacer es hacerlo con usted. Eso me dejó, me envió una señal. No habían pasado un año cuando esa persona había dejado todo. Y siguió repitiendo ciclos donde quiera que iba. Todavía sigue repitiendo ciclos. ¿Por qué? Porque acaba usted de decirlo. Sí, mira, recuerdo una persona que un día yo comencé a tratar de ayudar porque realmente quería que se le revelara honra, pero venía de un país donde se había vivido un golpe de Estado, había habido una dictadura, eh, y eso dañó a esta persona tan profundamente, la dictadura que hubo en su país, en lo que ese líder hizo en el país con su familia, a tal punto que comenzó a ver a su esposo como ese dictador, comenzó a ver al jefe del trabajo como ese dictador, y como se congregaba conmigo, yo también era su dictador. Y como ella veía a todo hombre y toda autoridad como alguien que quería oprimir, es decir, no lograba honrar por nada porque tenía una herida que no lograba resolver. Por eso es tan importante a la gente ministrarle liberación y ministrarle sanidad, porque a veces solamente ministramos liberación de espíritus, pero no sanidad del alma, y la persona puede estar libre de espíritus, pero no sana en el corazón. Y una persona que no ha sido sana de liderazgos insanos o de autoridades que a lo mejor reflejaron un liderazgo dictatorial, esa gente que no ha podido resolver ese conflicto, créeme que te lo va a traer a la familia, a la casa y a la iglesia. Y yo creo que ahí tenemos una gran misión por delante de sanar el corazón de la gente, porque hay gente que, bueno, entiendo, no quieren honrar, pero está la gente que quiere, pero lucha y no sabe cómo hacerlo. Wow. Entendemos también que ha habido mucha manipulación en este caso Oh, acerca de la paternidad. Y es algo que ha dañado mucho y ha roto muchos corazones, porque se ha manipulado mucho el tema de paternidad, de la honra, a punto de que muchas veces figuras cristianas, figuras religiosas, se aprovechan de su condición de apóstol, de pastor, para sacar provecho. ¿Qué sí. nos cuesta, qué nos puedes contar acerca de eso? Es triste porque
Yo creo que, a ver, la Biblia nos habla, Pablo habla de la advertencia de falsos hermanos, ¿ya? Así que hay falsos hermanos. Claro. Pablo advierte de falsos obreros. Implica que están los verdaderos y están los falsos. La Biblia nos habla de falsos profetas. Implica que hay verdaderos y no hay. También la Biblia nos habla de falsos apóstoles. De manera que hay verdaderos y también hay falsos. Así que Satanás siempre va a tratar de meter su carta dentro de lo que respecta al reino de Dios y lo que hablábamos anoche, que cuando el diablo quiere frenar algo solamente necesita mezclar lo falso con lo verdadero. Y Satanás también va a levantar apóstoles que no son apóstoles, Mm, profetas que no son mm. profetas, y los va a equipar con algún tipo de dones. Y por eso es tan importante entender esto tan sencillo que dijo Jesús, pero que es tan extraordinario. Por sus frutos los conoceréis. Y a veces nosotros pensamos que el fruto es cuánta gente le sigue, cuánto poder tienen. No, está hablando de un carácter. Y tú vas a descubrir que casi siempre que hay alguien que realmente no es un apóstol y no es un padre, sobre sí hay como una señal de que aquí se oprime, aquí no se sirve, aquí se busca solamente que se les sirva. Uno puede notar por un discernimiento de espíritu cuando alguien genuinamente ha sido llamado y cuando alguien no lo es, porque la persona que no ha sido llamada por Dios anda persiguiendo lo que no se tiene que andar buscando en el reino. Por ejemplo, yo no te voy a decir que yo soy el gran ejemplo aquí para nada, pero sí le puedo decir que hay cosas que yo no busco. Yo no ando buscando dinero. Yo no ando buscando gente para mí. Yo no ando buscando honra. Yo no ando buscando que gente me aplauda. Yo no le ando pidiendo a nuestros pastores, envíenme un diezmo, envíenme dinero, envíenme un diezmo, quiero el diezmo. Yo no ando buscando eso de gente. No ando buscando hacer crecer mi imperio. No ando buscando, yo por ejemplo tengo todos los años tantas solicitudes de cobertura, pero no ando buscando hacer engrandecer algo. Quiero servir a Cristo, quiero servir al Señor, quiero servir al cuerpo de Cristo. Entonces tú vas a notar que el servicio es una de las señales, no digo que es la única, pero es una de las señales de que alguien tiene un llamado genuino y que alguien tiene un llamado verdadero. Pero también decir aquí que no porque hay falsa gente o falsos obreros, falsos apóstoles, falsos pastores, no voy a dejar de creer en aquellos que son verdaderos. Y yo creo que a veces hemos puesto el ejemplo, no porque me tocó un mecánico malo voy a dejar de ir a uno, Exacto. no porque a lo mejor fui a un restaurante malo no voy a dejar o voy a dejar de ir a los restaurantes. No, ok, ese es malo, no lo vuelvo a visitar, pero no por eso significa que no hay los correctos y los Exacto. Hay verdaderos. doctores que salen malos. Hay gente que operan y te matan. Pero eso no quiere decir que la medicina sea mala. Claro, Y uno no puede juzgar a todos por el testimonio de alguien. Y las exactamente. verdades bíblicas son trascendentales. Sí, Creo que este podcast tiene mucha tela por donde cortar. Y creo que aquí pudiéramos estar por mucho tiempo, sí. apóstol. Lo estoy disfrutando mucho Sí, estar aquí sí, con sí. ustedes, lo disfruto Gracias, mucho. gracias. Nosotros también. Así que, ¿qué quisiera dejarles cuando usted, porque nos vamos a poner viejitos, Sí. los años van a pasar? ¿Cómo quisiera que lo recordaran? Gracias por esa pregunta. Creo que la he pensado mucho, especialmente ahora a los 50 años, donde uno siente que hay más para atrás que para adelante. Em, yo creo que desde que conocí a Cristo y desde que el Señor me llamó, creo que todos los días tengo un deseo de conocerlo más a Él, de servirlo más a Él, de vivir, rendirme cada vez más a Él. Y por un lado quisiera que se me recordara como alguien que amó apasionadamente al Señor y le creyó al Señor, y que por otro lado a nivel ministerial se esforzó para levantar una generación que fuera mejor que Él. Así que, por una parte, si yo pudiera ser recordado en algún momento, me gustaría ser recordado como alguien que amó a Dios con toda su fuerza y le creyó todo lo que Dios le dijo, y por la parte ministerial, como alguien que se esforzó para levantar una generación que fuera mejor que él. Amén. Una de las cosas que yo admiro de los hombres de Dios es cuando tienen sus hijos sirviendo a Dios con él. Sí, Porque eso es una señal de que no se habla, pero es un testimonio. sí, De que si sus hijos te creen, entonces es porque usted es alguien realmente fidedigno, es alguien valuable. sí, Pero cuando los hijos muchas veces no te quieren seguir es porque algo
no está bien en casa. Sí. ¿Qué opinas acerca de eso? Bueno, opino que a veces hay tantas cosas que pueden pasar. El enemigo va a tratar de atacar las familias, especialmente los Sí, ministerios que tienen renombre o que tienen algún tipo de llamado de alta influencia, como yo le llamo. Y siempre la familia va a ser un testimonio, siempre la gente se va a fijar en tu hogar. Y también por otro lado, tú vas a descubrir que hay hombres de Dios en la Biblia que a un Abraham le puede nacer un Ismael, mm, también tú vas a descubrir que a un Isaac le puede salir un Esaú, y vas a descubrir que también a un Jacob le pueden salir hijos no muy sanos a veces. Y ahí también, como lo contó en un momento el hijo de Billy Graham, cuando en un momento se rebeló y tuvo sus momentos donde se apartó de Dios, que, bueno, fueron tratos a nivel personal, y a toda esa gente decirle que si tienen un llamado de parte de Dios, que también sepan que su hogar es un ministerio primordial que ellos deben pastorear, y que también no dejen el ministerio y no dejen el llamado por situaciones familiares, que traten de trabajar el aspecto familiar, y que a pesar de los ataques que puedan haber allí, que su familia los vea a ellos seguir adelante en medio de cualquier adversidad, adversidad. así sea matrimonial o con los hijos, que siempre puede haber algo, siempre en una etapa hay un hijo que se te puede levantar, se te puede revelar, pero Sobre estar todo en la creyéndole, adolescencia. sobre todo en la adolescencia, pero ahí tener un espíritu firme de que vamos a ver a nuestros hijos Amén. salvos, y que si hoy no están sirviendo al Señor, creer que ellos ya están en el altar, tan sentenciados, como yo digo, que por causa de la fe de los padres están Así sentenciados en un es. momento a ser alcanzados por la misericordia y Amén. por el Espíritu Me Santo. complace mucho ver a Gabriel ahí empujando junto a ustedes, Sí, a tu hija también sí, superándose gloria a Dios en por la eso. universidad cristiana. Y eso es un testimonio, es un Maravilloso. testimonio. Bueno, yo creo que este podcast nos puede servir de inspiración, de guianza, pero más que todo acerca de a la hora de poder eh, levantar un liderazgo sano. ¿Cuáles son las bases que necesitamos comenzar a poner? Porque muchas veces por querer adelantar el tiempo y acelerar procesos, abortamos lo que Dios quiere hacer. Así que, apóstol, muchas gracias por este tema que nos ha compartido. Sé que va a ser de mucha bendición no solamente a los líderes, sino a pastores, apóstoles, personas que ahora mismo están levantando, multiplicándose, porque es un tiempo donde hay una guerra tenaz contra la iglesia. Sí, Hay una guerra tenaz y me gustaría en algún momento hablar acerca de esa guerra tenaz, acerca de las ideologías, de la izquierda que ha querido penetrar en la iglesia. Y muchas veces yo soy de los que creo que una persona con revelación no puede ser izquierdista. Un cristiano no puede decir, bueno, soy cristiano y a la misma vez simpatizo con Maduro, porque realmente la luz y las tinieblas no pueden estar juntos. Pero bueno, ese es otro tema que tal vez en algún momento pudiéramos atravesar y tocar. Pero gracias por estar con nosotros, sí, apóstol. muchas gracias. Quiero que comparta este tema, compártalo, póngalo en su perfil, envíeselo a personas que yo sé que pueden ser bendecidos con este tema. Y aquí debajo vamos a poner la página oficial de YouTube, del canal oficial del apóstol Rojas, para que usted pueda seguir sus enseñanzas, pueda alimentarse y pueda también recibir de este gran caudal que Dios ha puesto en él. Así que gracias, que el Señor les bendiga. Nos vemos en un próximo Insight. Chao, chao.